Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. ¿Lo tenemos? Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Oramos. Muchas gracias, Padre, por permitirnos llegar hasta acá. Ayúdanos a predicar tu palabra, que todos seamos edificados en este hermoso domingo. Señor, tú has prometido que por medio de la predicación de los pastores y de los maestros, tú edificarías, Señor, y perfeccionarías a tus santos para la obra del ministerio. Así que aquí estamos, aquí seguimos por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia. Y en este momento yo como predicador me pongo en tus manos, Padre, para que tu pueblo sea edificado y santificado en tu palabra, porque solo tu palabra es la verdad. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Nuestro tema el día de hoy se titula El Concilio de Jerusalén, hermanos. Los que conocen más o menos el libro de Hechos se podrán dar cuenta de un aspecto interesante al comenzar el libro de los Hechos. Y ese aspecto es, hermanos, que hoy estamos comenzando la segunda mitad del libro de los Hechos. El domingo pasado terminamos la primera mitad. Hechos tiene 28 capítulos. Del 1 al 14 estuvimos hablando entonces de la primera mitad del libro, y hoy que comenzamos el 15 al 28 vamos a comenzar a hablar de la segunda mitad de este libro de Hechos. El día de hoy, hermanos, hablaremos sobre el Concilio de Jerusalén. Primero que nada quiero comenzar por dar una definición breve y sencilla sobre lo que han sido los concilios de la iglesia. Los concilios de la iglesia, hermanos, a lo largo de la historia han sido reuniones convocadas por diferentes líderes de la iglesia, y en esas reuniones se han tratado de resolver conflictos doctrinales, de aclarar algunas posturas con respecto a un tema. Eso ha sucedido en diferentes épocas desde la iglesia, desde que la iglesia nació hace 2000 años. Cuando un grupo de personas o alguna persona comenzaba a desviarse de la verdad y a creer cosas que se apartaban de la sana enseñanza de los apóstoles, de la sana enseñanza de las Escrituras, entonces la iglesia convocaba una reunión, y a esa reunión se le llamaba concilio. Se reunían, tomaban una decisión sobre la postura correcta, basada obviamente en las Escrituras, y luego en algunos casos era necesario condenar la postura que se estaba desviando como una herejía. En algunos casos era necesario, de hecho, excomulgar de la iglesia a aquellos herejes que pretendían enseñar algo que no estaba de acuerdo a las Escrituras. Bueno, y en los primeros siglos, hermano, era algo tan grave que esa excomunión, de hecho, en algunos casos implicaba hasta huir del país, porque el hereje pasaba a ser prácticamente enemigo público, enemigo en general de todos los ciudadanos de una región o de una nación. Los historiadores reconocen más o menos 7 concilios ecuménicos de la iglesia. Y quiero hacer aquí una aclaración, porque los protestantes por lo general, cuando oímos la palabra ecuménico, nos asustamos,
porque entendemos que ecuménico es toda aquella persona que en pro del amor y de buscar la unidad de la iglesia no le importa faltar a la verdad. Y eso es lo que se entiende el día de hoy cuando se dice de ecuménico. Pero históricamente hablando, cuando se hablaba de ecuménico en tiempos anteriores, hermano, no se entendía así. Se entendía desde un punto en donde se estaba tratando de buscar la unidad de la iglesia, pero una unidad verdadera basada primero en el amor por la verdad, en el amor por la doctrina, en el amor por lo que es correcto. Así se entendía ecuménico antes. Pero hoy día, lamentablemente, ecuménico se entiende en el sentido de, no importa lo que Cristo dijo, lo importante es que nos amemos. Entonces, por eso es que el día de hoy este concepto, esta palabra ecuménica, tiene una connotación negativa en estos días. Entonces quiero hacer esta aclaración para que entendamos por qué entonces nosotros los protestantes sí nos apegamos a esos 7 concilios históricos ecuménicos y que eran ecuménicos. Y por qué en ese sentido podríamos decir que entonces nosotros sí defendemos esos concilios y creemos en las verdades que se protegieron y se defendieron en esos concilios. De esos 7 creo que los 2 más importantes son el concilio de Nicea en el 325, después de Cristo, obviamente estamos hablando de la era de la iglesia, y el concilio, hermano, de Calcedonia en el 451. ¿Por qué estos 2 fueron tan importantes aparte de los otros 7, en donde también se discutieron algunas verdades importantes? Por lo que he estudiado, hermano, en la historia de estos concilios, esto se debe, hermano, precisamente a que doctrinas centrales del cristianismo fueron defendidas en ese concilio, como por ejemplo la persona de Cristo. ¿Quién en realidad era Cristo? Esto comenzó a suceder, hermano, cuando personajes se comenzaron a levantar y comenzaron entonces a poner en tela de juicio la deidad del Señor Jesucristo. Tenga cuidado, hermano, porque muchos grupos sectarios, hermano, muchas religiones, que realmente no son religiones, sino que son sectas, atacan mucho estos 2 concilios, el concilio de Nicea y el concilio de Calcedonia. Porque ellos dicen, hermano, que fue en estos concilios que se inventó la divinidad de Cristo y se inventó la Trinidad. Por ejemplo, para estos días de diciembre, uno de los concilios más atacados es el de Nicea, porque se dice que fue allí donde, en ese concilio de Nicea, donde se reunieron varios líderes de la iglesia cristiana que ya influenciados por religiones paganas, decidieron entonces inventar la deidad de Cristo, que no se entendía al principio que Cristo era Dios, sino que era solamente un profeta más, un hombre más, pero que fue en el concilio de Nicea que se inventó entonces la deidad de Cristo. Eso, cuando tú te metes a ver esos videos, por ejemplo ahorita que viene Navidad y que es muy atacada la deidad de Cristo, su encarnación, y tú te metes a ver esos videos, hermano, en YouTube o en Facebook, algún amigo tuyo lo compartió. Quiero que sepas, hermano, que todos esos argumentos ya han sido refutados por historiadores verdaderos. Porque lo que muchas veces leemos o escuchamos en esa información, hermano, es la historia contada desde un punto de vista de pseudo historiadores o pseudo eruditos, es decir, personas que lo que hacen es torcer la historia. Los récords del concilio de Nicea dicen, hermano, que todos los que se reunieron en el concilio de Nicea, ninguno consideraba a Jesús un simple mortal. Ninguno, ni siquiera Arrio, que fue el principal promotor de algunas conclusiones a las que él llegó, que estaban causando un poco de confusión dentro de la iglesia. Ni siquiera Arrio consideraba a Cristo un simple mortal. Todos estaban de acuerdo en el concilio de Nicea en que Jesús era el Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios en el único sentido de ser el Hijo de Dios. Que nosotros somos hijos de Dios según adopción. Cristo es Hijo de Dios según naturaleza, es decir, de la misma sustancia y esencia del Padre. Eso se tenía claro. La discusión era entonces qué es lo que significaba ese título. Esa fue la discusión. En el concilio de Nicea no fue una reunión siniestra para inventar entonces la deidad de Cristo.
La cuestión de la deidad de Cristo fue la razón del concilio, no el resultado del concilio. Es decir, reunámonos para hablar de este tema, pero no es que este tema es el que nosotros vamos a imponer al final del concilio, sino que es el tema que simplemente vamos a esclarecer. Porque los concilios, hermano, ecuménicos a los cuales estaba yo haciendo mención, no eran concilios que se reunían para inventar doctrinas, sino para defender y proteger doctrinas que la iglesia ya creía basados en las escrituras. Ahora, estoy haciendo todo este intro, ¿verdad?, para que hablemos del concilio de Jerusalén. ¿Por qué? Porque por muy importantes que hayan sido estos 7 concilios históricos que le mencioné y que le hablé 2 de ellos, el más importante, hermano, de los concilios de la iglesia ha sido el concilio de Jerusalén, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Por qué? Porque ahí se discutió, hermano, una de las doctrinas más importantes en cuanto al cristianismo. ¿Cómo se es salvo? ¿Se es salvo solamente por la gracia de Dios o se es salvo por la gracia de Dios más las obras humanas? Más las obras de la ley, más los rituales de la ley, más la circuncisión, más guardar la ley de Moisés, más hacernos judíos primero antes si queremos ser cristianos. Se discutió, hermanos, algo muy, muy importante, y es por eso, hermanos, que este concilio entonces es el más importante de todos los concilios. El problema se generó, hermano, porque la iglesia comenzó a ser en su mayoría gentil que judía. En un principio, cuando la iglesia nació, la mayor parte de los miembros de la iglesia eran judíos y unos que otros gentiles que se estaban convirtiendo y llegando a la iglesia. En ese punto de la historia no había conflicto, no había problema, los judíos eran mayoría. Pero cuando las cosas se revirtieron y los gentiles comenzaron a ser mayoría dentro de la iglesia y los judíos minoría, se desató este conflicto. Los judíos decían, nosotros somos el pueblo escogido de Dios. ¿Cómo es posible que los gentiles entren a la iglesia de la noche a la mañana y ahora automáticamente estén en igualdad de condiciones que nosotros? No solamente somos el pueblo escogido de Dios, es decir, no solamente somos el Israel de Dios, sino que Dios es el Dios de Israel, es decir, Dios es nuestro. Nos pertenece a nosotros. No todos los hermanos judíos de la iglesia tenían esta postura, porque es lo que vamos a aprender hoy. Pero algunos legalistas querían entonces forzar a los gentiles a circuncidarse y a guardar rituales de la ley de Moisés. Vamos a ver este punto, hermano, este tema en 4 puntos. No vamos a ver todo el pasaje, vamos a ver solamente hasta el verso 35. Luego, en el verso 36, Pablo inicia su segundo viaje misionero y ahí va a ser otro tema. Así que estos 35 versículos, hermanos, los vamos a ver bajo los siguientes 4 puntos. El primer punto, el conflicto que dio origen al concilio. Hechos 15 del 1 al 5. El segundo punto, el análisis del conflicto en el concilio. Hechos 15 del 6 al 18. El tercer punto, se llega a una solución para el conflicto, Hechos 15, 19 al 29. Y por último, hermanos, en el punto 4, la decisión del concilio se hace pública, es decir, se manda una carta y se publica en las iglesias. Hechos 15, 30 al 35, hermanos. Acompáñenme ahí en su Biblia, vamos a ver el punto 1, el conflicto que dio origen al concilio. Para esto, hermanos, vamos a leer Hechos 15, del 1 al 5, por favor. Sígame ahí. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho en ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo,
es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Wow, esta reunión estuvo candente, que había dos posturas en este concilio, dos formas de estar entendiendo la salvación. Y ya vamos a ver el desarrollo, es un tema muy interesante, así que présteme atención. Vamos a ver, dice, lo primero que vemos, hermano, aquí es que unos predicadores que venían de Judea ¿a dónde? A Antioquía. Todo este conflicto, hermano, se inicia en Antioquía. Usted, hasta este punto usted ya debe estar empapadísimo de Antioquía. La primera iglesia gentil, fundada por Bernabé, Pablo era el pastor, fue donde se inició el primer viaje misionero, fue donde regresaron, fue donde están en este momento, y fue donde entonces se desata el conflicto por unos predicadores que vienen, hermanos, de Judea. Estos predicadores tenían una cierta reputación. Al ser de Judea, inmediatamente decía, espérate, ¿lo están diciendo hermanos de la iglesia de Judea? Esto es digno de que les prestemos atención. Sin embargo, más adelante vamos a aprender que no habían sido enviados por nadie los había autorizado, y que estaban enseñando ideas legalistas que ellos mismos habían asumido sin que la iglesia de la que ellos venían los respaldaran y los hubieran enviado a enseñar esa verdad. Y estaban, hermano, distorsionando la doctrina más importante del cristianismo, la salvación por gracia. Los falsos maestros, hermano, son dañinos para el cuerpo de Cristo cuando tuercen y corrompen el evangelio de la salvación. Es la doctrina que están atentando aquí. La herejía más grande, hermano, que puede existir en la Biblia es la salvación por obras. Esa es la herejía más grande que puede existir, y esa es la herejía que se está atacando, hermanos, en esta reunión. De haber los apóstoles hecho caso omiso a esta amenaza, la iglesia no existiría. La iglesia hubiera pasado a ser solamente una secta más del judaísmo que creía en la salvación por obras, como los fariseos o como los saduceos. Con esta declaración, hermano, estos predicadores le estaban diciendo a los gentiles que entendían que ya habían sido salvados, lo sentimos, en realidad no han sido salvados. ¿Pero cómo? Si nosotros creíamos que éramos salvos porque recibimos el Espíritu Santo y Dios dio testimonio de nuestra conversión, lo sentimos. Nosotros les decimos que si no se circuncidan y no guardan la ley de Moisés, ustedes no son salvos. Así que en realidad, según estos predicadores legalistas y falsos maestros, los hermanos que ya eran salvos se estaban enterando recién que en realidad no eran salvos y que ya tenían unos años engañados. Es más, a los que se habían convertido en la casa de Cornelio, se les estaba diciendo que tenían 10 años de haber sido engañados, porque el episodio de Pedro en la casa de Cornelio había sido 10 años antes del concilio. ¿Se imagina lo grave de esta declaración? Luego dice, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión no pequeña con ellos, se dispuso que fueran a Jerusalén a los apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Surgió el problema, hermanos, en una iglesia local, la iglesia de Antioquía. Bernabé y Pablo son pastores, porque había una pluralidad de pastores en todas las iglesias, hermano, de la iglesia primitiva, en todas las iglesias locales de la iglesia primitiva. Y ellos, como buenos pastores del rebaño, hermano, que cuidaban las ovejas del Señor, se opusieron rotundamente a esta herejía. Se opusieron rotundamente. Tuvieron con ellos, dice, una discusión y contienda no pequeña. Pablo y Bernabé no dijeron, ¿saben qué? Yo no quiero ser controversial. Dejémoslos, que ellos enseñen lo que ellos quieran y nosotros vamos a enseñar lo que nosotros entendemos que es la verdad. Claro que no. Un verdadero pastor, un verdadero predicador del evangelio, hermano, hace dos cosas. Enseña la verdad, pero también señala el error. Y eso no le gusta a muchos cristianos, por supuesto. Muchos cristianos odian cuando tú, en amor por la verdad, tienes que ser controversial. Yo le voy a decir una cosa, hermano, y espero que la aprendamos. El pastor que quiera ser fiel a la verdad del evangelio es por naturaleza controversial. No contencioso, porque la Biblia dice, el siervo de Dios no sea contencioso, ¿verdad? Pero ahí obviamente ahí está en el contexto de no ser un peleonero, un chismoso, un metiche, entrometiéndose en lo ajeno, etcétera. Pero en el contexto de Judas 3, de contender ardientemente por la fe, sí debemos de decir, eso es un error, aunque le caigamos mal a muchos.
Y Pablo y Bernabé están dispuestos a sufrir el que los demás digan, qué bárbaro, Pablo y Bernabé, qué falta de sabiduría. En lugar de dejar a los falsos maestros, no, ellos dicen que ellos tienen con ellos una discusión y contienda con ellos, no pequeña. Y después de esa discusión en donde Pablo y Bernabé estaban defendiendo a la iglesia, hermano, de estos lobos, de estos falsos maestros, no se pudo resolver el conflicto en la iglesia local. Y entonces dice, hermano, que se decidió que esta situación se llevara a los apóstoles y a los ancianos y a la iglesia que estaba en Jerusalén. Y aquí hay una enseñanza, hermano, de la unidad que debe haber entre las iglesias locales, la mutua comunión y la interdependencia hasta cierto punto. Obviamente hay que ponerle por ahí una aclaración a ese comentario, porque es imposible a veces encontrar la unidad con iglesias que creen cada herejía, que es imposible simplemente. Dañarías tu conciencia si tú dices, ay, voy a buscar la unidad con la iglesia fulana cuando están promoviendo un montón de cosas que contradicen el cristianismo. Pero mínimo con las iglesias locales de la misma línea teológica, nosotros debemos de buscar la unidad y el compañerismo cristiano. Y eso es lo que hacen aquí estos hermanos. Buscan entonces una reunión en la iglesia de Jerusalén para arreglar ese conflicto con los apóstoles. Antes de llegar a Jerusalén, mire lo que hicieron. Pablo y Bernabé pasaron, dice, por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y eso produjo gran gozo en los hermanos. Ahora ya son 3 iglesias locales aquí. Antioquía, donde nace el conflicto, Samaria y Fenicia, y las 3 iglesias apoyaban la conversión de los gentiles, y apoyaban que no fueran circuncidados, sino que ya eran salvos. Pero los fariseos decían, cuando ya Bernabé y Pablo llegan a Jerusalén, pero los fariseos decían, deben ser circuncidados y guardar la ley de Moisés si quieren ser salvos. Esto, hermanos, atenta en contra del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, hermanos, porque Cristo, hermanos, no nos salvó en la cruz del Calvario al 99%. Si Cristo nos hubiera salvado en la cruz del Calvario al 99% y nos dijera, ya hice la mayoría, les falta el 1% a ustedes, y nosotros tuviéramos que hacer el 1% que nos falta, entonces, hermanos, se podría caer en dos errores. El primer lugar, decir que nosotros cooperamos con Cristo para nuestra salvación, si es que lo pudiéramos hacer. Y en segundo lugar, gloriarnos entonces de que nosotros cooperamos en nuestra salvación. Y eso no es así, hermano. La salvación la logró Cristo de una forma total en la cruz del Calvario. Dice, deben circuncidarse. Deben, es decir, a los que no saben esto del tema de la circuncisión, era la señal del pacto entre Dios y la descendencia de Abraham, que era entonces mandado que cada vez que un niño nacía, un varón, al 8º día de haber nacido le era removido el prepucio de sus partes íntimas para como señal de pacto de ahora sí estar en una relación entonces con Dios. Y eso era lo que estaban aquí promoviendo estos judaizantes, por decirlo así, o maestros legalistas. Estaban diciendo lo siguiente, estaban diciendo, el camino al cristianismo es el judaísmo. Eso es lo que están diciendo aquí. ¿Quieres ser cristiano? Sí, está bien, pero primero debes hacerte prosélito judío. Porque eso era lo que hacían los gentiles cuando querían abrazar el judaísmo, se les llamaba prosélitos y tenían que circuncidarse para poder ser parte de los judíos, ser parte del judaísmo. No querían entonces estos maestros que los gentiles se saltaran ese paso y que del del paganismo, por decirlo así, que es solamente una acepción obviamente para gentiles, no quiere decir que todos los gentiles eran necesariamente paganos en sus prácticas, algunos sí, pero no todos, algunos eran moralmente correctos, tenían entonces que evitar ese salto de pasar por el judaísmo y llegar al cristianismo. Eso era lo que estaba molestando, hermano, a estos maestros. Y les dice, tienen que guardar también la ley. En otras palabras, nosotros hemos tratado de guardar la ley toda la vida. Ustedes no la han tratado de guardar ni un día y ya son hijos de Dios. Nosotros nos hemos esforzado por años. En este concilio, hermano, se afirmó entonces que la salvación es por gracia, no por las obras de la ley. Vamos a ver el punto 2, el análisis del conflicto en el concilio. El análisis del conflicto en el concilio. Vamos a leer Hechos 15 del 6 al 18.
Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre ellos, purificando la fe, purificando por la fe sus corazones. Ok, voy a retomar porque me perdí. Dice, Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ok. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas. Y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Un pasaje un poco largo, pero ahí está contenida entonces toda la idea de cómo se comenzó a analizar este conflicto antes de tomar una decisión al respecto. Aquí, hermano, está los hombres importantes de la iglesia primitiva, los apóstoles, está reunido Pedro, está reunido Pablo, Juan, Jacobo el medio hermano del Señor, porque ya vimos en Hechos 12 que hasta aquí ya dieron muerte a Jacobo, el hermano de Juan, pero están reunidos junto con los ancianos de la iglesia, junto con los hermanos de la iglesia, y Pedro, hermanos, es el primero que toma la palabra y lo que hace él es relatar la historia de cuando el Señor lo llevó a la casa de Cornelio para que pudiera predicarles el evangelio. Pero vemos que antes de que Pedro hable, primero dice que hubo ¿qué? Mucha discusión, verso 6. Después de mucha discusión, es decir, primero estuvieron hablando, opinaban unos, opinaban otros, tratando de llegar a una idea general de por qué estaban reunidos ahí, qué es lo que se estaba hablando. Después de eso es que Pedro, el apóstol Pedro, se pone en pie, toma la palabra y comienza a relatar la conversión de Cornelio y su familia. Dijimos que eso más o menos, según los historiadores, había sucedido hace 10 años. 10 años que esta situación en la iglesia no se había levantado, quizás sospechas por ahí, rumores, comentarios, pero ahora sí ya había un partido dentro de la iglesia que estaba buscando hacer daño a los gentiles y decir estos en realidad no son convertidos, pues si no se circuncidan, ni son personas que guardan la ley de Moisés. Y esto es lo que entonces Pedro va a explicar, por qué si son convertidos a pesar de que no sean circuncidados, ni estén guardando los rituales de la ley de Moisés, los rituales religiosos. Fíjese lo que dice Pedro, Dios que conoce los corazones dio testimonio de su conversión. Es un argumento tan poderoso el que Pedro está usando, porque lo que Pedro les está diciendo, hermanos, es que Dios mismo dio testimonio desde hace 10 años que los gentiles ya son cristianos. ¿Y cómo dio testimonio? Dio testimonio de dos formas, sigue aclarando. Número 1, dándole su Espíritu Santo a ellos de la misma manera que lo hizo con nosotros cuando nosotros estábamos en Jerusalén. Y número 2, también dio testimonio purificando sus corazones. Es decir, Dios purificó los corazones de estas personas por su fe en el Mesías. No les dijo tienen que circuncidarse si quieren que yo dé testimonio de ustedes. No les dijo tienen que empezar a guardar dietas y días y fiestas si quieren que yo les purifique el corazón. No, el Señor lo hizo directamente por su fe.
Según la ley, ¿qué eran los gentiles? Según la ley, inmundos. Según la ley eran inmundos. Según la gracia, cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos en la casa de Cornelio, ¿eran qué? Puros. Puros. Por eso dice que les purificó el corazón. ¿Ok? Les fue Pedro a predicar la circuncisión a la casa de Cornelio. Pedro les está diciendo, yo no les fui a predicar la circuncisión, ni a enseñarles rituales de la Torá. Yo les fui a predicar el evangelio. Si recordamos Hechos 10 y leemos el sermón que Pedro predicó en la casa de Cornelio, que por cierto ni lo dejaron terminar porque el Espíritu Santo cayó sobre ellos, en ningún momento les está predicando la circuncisión o los rituales de la ley de Moisés. Dice entonces, hermano, que fueron purificados. Hermano, ¿Dios purifica a personas inconversas? No, Dios no purifica a personas inconversas. No habría ningún propósito en eso, de estar purificando a personas inconversas. ¿Para qué? Pero a los que se han convertido, Dios siempre los purifica. Y esa es la señal de que estas personas hacía 10 años eran cristianos y estos falsos maestros estaban cuestionando su conversión. Mire lo irónico, mire lo irónico. Dios, que conocía el corazón de los gentiles, dijo Pedro, ¿verdad? Dios, que conocía el corazón de los gentiles, Dios dijo, son mis hijos, son cristianos. Los falsos maestros que no conocían el corazón, porque los hombres no podemos conocer el corazón de la gente, decían, no son cristianos. ¿A quién le creemos? Dios mismo dando testimonio de la conversión. En otras palabras, Pedro está diciendo, no podemos ponerlos a exigirle ahora a los gentiles algo que Dios no les exigió desde el principio para poder entrar. Ya están adentro. Y Pedro dice, ¿por qué tentáis a los discípulos poniendo un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Aquí la palabra tentar está en el sentido, hermano, de que estos falsos maestros están inquietando el corazón de los hermanos. Los están haciendo sentir llenos de miedo, llenos de temor. ¿Se imagina la reacción de los hermanos? ¿No soy salvo? Pero si yo me he creído salvo todo este tiempo. Estaban cuestionando la gracia de Dios para los gentiles. Eso es lo que le está diciendo Pablo. ¿Por qué estás tentando a los discípulos? Dice Pedro, un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Los judíos querían imponer, estos maestros legalistas, hermano, querían imponer a los gentiles el yugo de una ley que ellos tampoco nunca habían realmente observado. Antes creemos, dice Pedro, que por la gracia de Dios seremos salvos de igual modo que ellos. De igual modo que ellos, dice Pedro. Nosotros, aun siendo judíos, no vamos a ser salvos por la ley, sino por la gracia. De igual modo que ellos. Ellos sabían que habían fracasado toda su vida en realidad por guardar la ley. Y por eso Pedro dice, si nosotros siendo judíos, circuncidados, vamos a ser salvos por gracia, no por la ley, ¿cuánto más ellos, que en realidad ni tenían ley, como dice Romanos, ¿no? Y que eran juzgados solamente por la ley del corazón, en el caso de los gentiles. Y lo que se ve aquí, hermanos, es una gran diferencia que hay, hermano, entre las religiones que profesan la salvación por obras y el cristianismo que habla de la salvación solamente por gracia, hermano. En el cristianismo, que nosotros somos cristianos, que hablamos de salvación solamente por gracia, nosotros entendemos que jamás podremos hacer algo que deje a Dios en deuda con nosotros. Nunca. Usted nunca podrá hacer algo por lo cual usted después le diga a Dios, Dios, ¿te acuerdas lo que hice? Oh, sí, ya me acordé. Ah, pues me debes. Jamás, para empezar, Dios lo puede evaporar en un segundo para que usted no hable. Cállate. No te debo nada. Y eso es lo que está, hermanos, aquí. La gracia, hermano, es tomar algo que Dios nos ofrece, por lo cual nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, hermano, cuando habló Pedro, mire lo que pasó. Entonces, después de Pedro, la multitud cayó y habló Pablo y habló Bernabé. ¿Para qué? Para contar todo lo que Dios había hecho con los gentiles. ¿Cuándo lo había hecho Dios? En el primer viaje misionero. Lo que hacen aquí Pablo y Bernabé, hermanos, es contar cómo en ese viaje misionero miles de personas gentiles se habían convertido a Cristo sin ser circuncidados y sin guardar rituales de la ley de Moisés. Dicen algunos estudiosos, hermano, que es probable que este conflicto haya iniciado en parte
por unos comentarios que fue a hacer Jerusalén Juan Marcos. Porque si usted se recuerda, en Hechos 13:13 aprendimos que en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, Marcos iba de ayudante de ellos. Pero ¿qué pasó? En 13:13, Hechos 13:13, por alguna razón que el pasaje no dice, Marcos abandonó la misión, abandonó el viaje misionero y se volvió a Jerusalén. Algunos dicen que es posible que cuando Marcos regresó a Jerusalén, comenzó a decir, no, sí, allá anda Pablo y Bernabé, y muchos gentiles que no se circuncidan ni nunca han guardado la ley, están pasando a ser parte de la iglesia. Es probable este comentario. ¿Sabe por qué? Porque cuando lleguemos más adelante, Pablo está tan enojado con Marcos que no lo lleva al segundo viaje misionero. Bernabé lo quiere llevar y Pablo dice no. Y la diferencia llega a tal grado que se separan. Y Bernabé se va por un lado y Pablo se va por otro lado. Esto no quiere decir que Marcos sea un pecador, ¿verdad? Porque tenemos el evangelio que él escribió ahí en la Biblia. Pero sí era humano y es probable que haya sido verdad. El contexto de las cosas, el contexto bíblico de esta historia nos da a entender que es posible que haya sido verdad. Quizás no lo hizo con mala intención de decir, voy a ir a denunciar a Pablo y a Bernabé allá con los apóstoles en Jerusalén, que andan dejando a todos los gentiles que hagan lo que quieran y que ya son hijos de Dios igual que nosotros los judíos. Tal vez no fue eso lo que fue a decir Marcos, pero alguna cosa que contó se pudo haber malinterpretado. Ok, ya habló Pedro, ya habló Pablo, Bernabé, ahora va a hablar, hermanos, Jacobo. Cuando ellos callaron, Jacobo habló y dijo, todo lo que Pedro ha dicho concuerda con las palabras de los profetas. ¿Quién era este Jacobo? Porque el Jacobo que era hermano de Juan, que era apóstol de Jesús, ya murió a espada a manos de Herodes, Hechos 12:2. Este Jacobo, hermanos, es el medio hermano del Señor y al parecer la función que él tiene en este concilio es como el moderador que tiene la palabra final, como después de un consenso de todo lo que se ha discutido, lo que ha dicho Pedro, lo que ha dicho Pablo, Bernabé, ahora él va a dar entonces un dictamen final sobre la decisión del concilio. No era cualquier persona. En Gálatas 2:9 se le llama a Jacobo, a Pedro y a Juan columnas de la iglesia. Es decir, era un hombre muy respetado dentro de la iglesia en Jerusalén. Y le voy a decir dos razones por las que era respetado Jacobo. Y me gustaría que esas dos razones, hermano, luchemos para que nosotros seamos respetados por esas dos razones. Dice la tradición, hermano, que Jacobo era un hombre que oraba tanto que tenía literalmente callos en las rodillas de tanto orar. Ya, yo sé que usted tiene callos, pero es por poner piso, ¿no? No. Jacobo tenía literalmente callos por orar. Esa era la primera característica por la que era tan respetado y por la que su última palabra en el concilio pesaba mucho. La segunda razón es que su apodo era el justo, le llamaban Jacobo el justo. ¿Y sabe por qué? Porque era un hombre tan íntegro a la hora de tratar a los demás, tan justo, tan ecuánime a la hora de tratar con los demás. Nunca estaba tratando de buscar egoístamente su beneficio, sino el amor y el beneficio de todos los hermanos en la iglesia. Y lo que hace Jacobo, hermanos, es citar un pasaje de Amós 9, 11, 12, donde dice entonces que el Señor dijo en los postreros tiempos, yo reedificaré, levantaré el tabernáculo de David que está caído para que todos los hombres y los gentiles invoquen mi nombre. Amós 9, 11 al 12. ¿Y cuál es la figura de esto, hermano? La figura de esto es que este tabernáculo de David era una figura de Cristo. Que el verdadero tabernáculo de Dios entre los hombres era ¿quién? Cristo. Y que es por medio de Cristo entonces verdaderamente que el Señor iba a llamar a todas las naciones, incluyendo a todos los gentiles incircuncisos, a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esta fue la decisión entonces, después de analizar, y la vamos a ver ahora. Una solución para el conflicto. Punto 3. Se llega a una solución para el conflicto. Punto 3. Hechos 15, 19 al 29. Hechos 15, 19 al 29. Abra ahí su Biblia, hermano. No está en el teléfono porque se distrae uno mucho en el teléfono cuando está uno en el teléfono. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé,
a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, aquí empieza la carta, los apóstoles y los ancianos, a los hermanos, y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y Siria en Cilicia. Salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis. Despedida, pasadlo bien. Una carta completa, ¿no? Remitente, destinatario, saludo, contenido y despedida. Vimos ahí todo lo que esta carta, hermanos, contenía. Dice Jacobo, hermanos, que ya mencionamos quién era y mencionamos su carácter y su importancia en la iglesia. Yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Es decir, ya están convertidos. Jacobo está claro en eso. Hay gente, hermano, tenga cuidado porque hay gente, hermano, que se mete mucho a estudiar este tema y comienzan haciendo dos corrientes teológicas en la iglesia primitiva, una de Pablo y una de Jacobo. Dicen, no, Pablo y Jacobo no estaban de acuerdo, porque si tú lees Pablo dice, la salvación es por obras, porque es un don de Dios para que nadie se gloríe. Y si lees a Santiago en su epístola, que es el mismo, Santiago dice que la fe sin obras es muerta y los ponen a pelear. Hay gente que tiene ese entendimiento, que Jacobo y Pablo no estaban de acuerdo realmente en cómo era la entrada de los gentiles a la iglesia, pero aquí está clarísimo en esta carta, que todos en conjunto llegaron, hermanos, exactamente a la misma conclusión. No inquieten a ellos por el tema de la salvación, ellos ya son salvos. Y entonces, ¿por qué va a mandar 4 cosas y a prohibir 4 cosas? Si ya son salvos. Muy sencillo, hermano. Porque el estar salvos en Cristo, el ser libres en Cristo, a nosotros no nos da libertad para abusar de la conciencia de los demás. Es decir, caer en libertinaje. Mucha gente abusa de la gracia y comienzan entonces cayendo en un libertinaje, diciendo, si somos salvos, si estamos seguros en Cristo, elegidos desde antes de la fundación del mundo, es imposible que me pierda, estoy seguro en las manos de Cristo, así que puedo hacer lo que yo quiera. Y aquí, hermano, lo que se está tratando de evitar es precisamente eso, que los gentiles que se están convirtiendo, hermano, no sirvan de tropiezo a los judíos, que los judíos están alarmados por algunas prácticas que los gentiles hacían, que eran propias de los gentiles, pero que no los desconvertían. Ellos seguían siendo cristianos y seguían siendo hijos de Dios. Algunas prácticas de tipo costumbres y de cuestiones y de tradiciones. Obviamente sabemos que la fornicación ningún cristiano la debe de practicar. Ya vamos a ver el contexto en el que se está hablando esto, hermano. Y Santiago, Jacobo, hermano, lo que dice es prácticamente aquí que ellos ya están convertidos, pero que hay un asunto que hay que abordar. Y es muy importante. Y este es el meollo, hermano, del concilio. Ponga atención en los siguientes minutos. Porque escuche esta situación. Los judíos incrédulos no tenían relación con los gentiles. Yo di toda una lista de todos los prejuicios que los judíos tenían de los gentiles, ¿se acuerda? Una lista grande, hermano. No podían entrar a su casa porque se consideraban inmundos, ni recibirlos ni entrar a la casa de ellos. No podían comer con ellos porque los gentiles no comían kosher. Se sacudían la tierra de las ciudades gentiles antes de volver a sus tierras, porque consideraban tierra inmunda. Había la tradición oral que no está escrita en la ley, obviamente escrita, valga la redundancia. Decía que no era bueno ayudar a una mujer gentil a dar a luz, porque lo que se traía era otro gentil al mundo, otro pagano. Que los gentiles habían sido diseñados para ser combustible en el infierno, etcétera. Todo eso ya lo vimos en el pasado. Pero todo ese bagaje, hermano, tradicional, cuando los judíos
y los gentiles estaban dentro de la iglesia, ¿qué iban a hacer con todas esas cuestiones? ¿Se podían visitar los judíos y los gentiles que eran cristianos? Claro que sí, porque el evangelio vino a derribar ese muro intermedio que se había levantado y que hacía una separación entre los dos pueblos, para que de los dos pueblos se hiciera un solo pueblo y todos fueran hijos de Dios. Entonces imagina, por ejemplo, vamos a suponer una suposición. Aquí ya vemos judíos y gentiles y al rato acaba el culto y tú invitas a uno que es judío a comer. Y él te dice, no, pero es que yo antes no iba con gentiles porque los considerábamos inmundo, no puedo entrar a tu casa. Pero eso seguía aplicando en la iglesia, ya no aplicaba, porque Cristo había acabado con todo eso. Y ese es el asunto entonces que se va a abordar aquí, hermano. Había que resolver este conflicto, es decir, ¿cómo nos vamos a relacionar ahora en la iglesia entre judíos y gentiles? ¿Cuál debería de ser nuestra conducta entre los judíos incrédulos que nos están observando y que van a menospreciar nuestra conversión si comienzan a ver que tenemos ciertas conductas que a ellos les resultan grotescas, como comer animales con sangre? ¿Sí me entiende? Y ese es el asunto por cuestiones de conciencia que entonces Jacobo decide resolver. Hasta este punto, hermano, el concilio ha quedado claro en que la salvación es por gracia. Por eso es que Pedro dijo, nosotros más bien creemos que por la gracia de Dios seremos salvos igual que ellos. Y Jacobo dice, no perturben a los gentiles que se han convertido. Sin embargo, dice Jacobo, para resolver este asunto de cómo nos vamos a relacionar unos con otros, aquí les voy a decir 4 cosas que debemos hacer. La primera, absténganse de lo que esté contaminado por los ídolos. Este fue un problema, hermano, muy recurrente en la iglesia primitiva. Lea 1 Corintios 8 y 9. Esos 2 capítulos tratan todo el tema, hermano, de lo sacrificado a los ídolos. Había mucho conflicto en la iglesia por esta situación de lo sacrificado en los ídolos. ¿Por qué? Le voy a contar rapidito por qué. Porque cuando los paganos, hermanos, llevaban a ofrecer un sacrificio de un animal a un templo pagano, esa carne se dividía en 3 porciones. La primera porción se quemaba en el sacrificio, un pedacito se quemaba en el sacrificio. La segunda parte se le daba al ofreciente para que él llevara esa carne a casa o donde él quisiera e hiciera una fiesta con sus allegados. Pero había una porción de carne que se la quedaba el sacerdote. Estamos hablando de un sacerdote pagano, aquí estamos hablando de un sacrificio pagano, ¿ok? Y esos sacerdotes, pues ¿para qué iban a hacer con tanta carne de tantos ofrecientes? La vendían en las carnicerías. Y ellos obtenían una ganancia y las carnicerías vendían esa carne a todo el público en general, quien la llegara a comprar. Entonces, cuando un cristiano sabía que esa carne estaba sacrificada a los ídolos, estaba prohibido comerla, porque sabía de antemano que estaba sacrificada a los ídolos. Pablo más adelante aclara, dice, bueno, si por ahí alguien no te dice y tú no sabías, pues cómela, no pasa nada, porque tú no sabías, no lo hiciste para hacer tropezar la conciencia de alguien más, fue un accidente, por decir algo. Pero entonces, hermano, este asunto es el que se está resolviendo aquí. Jacobo está diciendo, si saben que algo está siendo sacrificado a los ídolos y el hermano que está sentado a la par tuya es judío, convertido, pero sigue teniendo un trasfondo judío, o aquel vecino tuyo es judío incrédulo del cristianismo y te va a condenar y a juzgar por eso, eviten eso. No coman lo sacrificado a los ídolos. Las 4 cosas que se prohíben, hermano, están en el contexto de idolatría. Se lo voy a probar porque mucha gente dice, pero la fornicación es ley moral, ¿verdad? La fornicación es ley moral. Ningún cristiano debe cometer fornicación porque es parte de los mandamientos morales de la ley de Dios. Sí, pero está en el contexto de idolatría. Ya se lo voy a explicar un poco. 2, absténganse de inmoralidad sexual, les dice. Esa es la fornicación. Porque el cristianismo vino, hermanos, a traer pureza sexual a los cristianos. ¿Okay? Todas las religiones paganas que practicaban prostitución ritual, había muchísima, hermano, bigamia, el divorcio era cosa de todos los días, y el cristianismo viene, hermano, y trae entonces una pureza sexual. Ninguna religión en el mundo, escuche bien, ninguna religión en el mundo promueve más la pureza sexual que el cristianismo. Un gran compromiso para nosotros de guardarnos, hermano, sexualmente puros para el Señor. Y está incluido aquí este requisito que sabemos que es moral, hermano, no es ceremonial, pero está incluido entonces en el sentido de que no querían que practicaran en todas las prácticas paganas de la fornicación. ¿Se acuerda que en Corintios hubo ese problema? ¿No? Que algunos hermanos decían,
la fornicación, ¿qué opinas, Pablo? ¿Y qué les dijo Pablo? Pablo les dijo, todo el que se une en un cuerpo, con una ramera, un cuerpo se hace con esa ramera. El cuerpo no fue hecho por la fornicación, porque estaban siendo tentados a practicar entonces, hermano, algunas costumbres de los corintios de tener relaciones sexuales con profetisas que se dedicaban a la prostitución ritual. Por eso cuando tú lees estas 4 cosas, tú dices, ¿qué hace aquí fornicación? Pareciera que Jacobo está como saltando de un lado a otro, como mezclando cosas, pero está en el sentido de evitar la idolatría pagana, de evitar el paganismo. Y por último, las últimas 2 cosas les dice, absténganse de la carne de animales que hayan sido estrangulados y de sangre. Porque el animal cuando era estrangulado, no se desangraba. Entonces comer ese animal estaba prohibido en el judaísmo. El judaísmo había desarrollado sus propios métodos de sacrificar el animal para desangrar el animal y no comer la sangre de los animales, porque ellos entendían en la sangre está la vida y no podemos estar yendo en contra de eso porque la vida la da Dios. Lo veían entonces como una ofensa a Dios, hermano. Entonces estas 4 cosas, hermano, están en el sentido entonces, por eso al final, ¿qué dice Santiago, hermanos? Al final, lea la última parte, en el versículo 29, dice Santiago, si os guardareis, bien haréis. Guárdense de estas cosas y harán bien. No les servirán de tropiezo a la conciencia de los demás ni a su propia conciencia. No abusen de su libertad. Es cierto, ya han sido salvos, pero estamos rodeados de judíos que nos están observando. Por eso mire lo que dice en esta parte. Porque Moisés tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas en los días de reposo. Los judaizantes dicen que este pasaje significa que Santiago está diciendo váyanse el sábado a oír la Torá. Eso no es lo que está diciendo. En el contexto lo que Santiago está diciendo aquí, hermanos, es hay una comunidad ya judía que nos están observando, que son incrédulos, que están observando a la iglesia. No sirvamos de tropiezo a estas personas. ¿Cuál fue el conflicto? Circuncidarse y guardar la ley. ¿Santiago dijo que hicieran eso? Claro que no. Entonces es una contradicción que digamos que esto significa que los está mandando a hacer eso. Eso no es lo que quiere decir. Escribieron una carta, la enviaron con Pablo y Bernabé y Judas y Silas. La decisión del concilio, hermano, fue tajante. Los gentiles son salvos, que observen estas cosas por cuestión de conciencia para que se puedan relacionar bien en el pueblo entre judíos y gentiles. Y tomando en cuenta, obviamente, hermano, de que son 4 mandatos en el aspecto de idolatría, de paganismo, no que esté consintiendo la fornicación. Y les dice por último, hemos oído que gente que no hemos enviado los inquietan. Es decir, esta palabra inquietar, hermano, quiere decir que los hermanos se habían llenado de miedo, llenado de temor cuando les dijeron que ellos en realidad no eran salvos y que tenían que circuncidarse. Le dice, después de que oímos esto, nos pareció bien, llegando a un acuerdo, elegir varones y enviarlos con Pablo y Bernabé, que son hombres que han expuesto su vida por nuestro Señor Jesucristo. Toda la decisión se plasmó en un documento, una carta, y se envió entonces con testigos que eran Silas y Judas. Los testigos eran necesarios porque cuando Pablo y Bernabé regresaran con la carta, ellos decían, pero ¿cómo sabemos que la carta es verdad? Y lo que Jacobo dice es, Judas y Silas les confirmarán de palabra, lo mismo que está en la carta, ellos lo confirmarán de palabra con ustedes, para que los enemigos de Pablo y de Bernabé no dijeran, pues no creemos a su carta, porque ¿quién más da testimonio de que esto realmente se decidió en el concilio? ¿Quién estuvo presente ahí? Estuvo presente Judas y Silas, que fueron enviados por los apóstoles para dar testimonio. Y por último, hermanos, la decisión del concilio. Punto 4, la decisión del concilio se hace pública. Hechos 15, del 30 al 35, y con esto terminamos. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas Silas le pareció bien quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Por fin, hermanos, se había llegado el día
en que la iglesia de Antioquía iba a saber qué realmente lo que había pasado. Los hermanos en esa reunión estaban a la expectativa. Se va a leer la carta y en la carta se nos va a decir: sí, los maestros que vinieron de Judea tenían razón, ustedes no son salvos, hay que circuncidarlos y mandarlos a guardar la ley de Moisés. O no, estos maestros no fueron enviados, se hizo un concilio y se decidió que ustedes ya son salvos. Sin embargo, hay unas cosas que ustedes deben observar porque no pueden abusar de su libertad en Cristo. Están a punto de escuchar algo crucial: ¿somos salvos o no? ¿Hay que circuncidarnos o no? ¿Tenemos que ser judíos antes de ser cristianos o no? ¿Vamos a recuperar la paz después de leer esta carta? Porque ahorita no tenemos paz. Dice que habían sido inquietados, perturbadas sus almas. ¿O vamos a quedar perturbados? Y ahorita va a decir Pablo: traigan un cuchillito bien afilado y se forman aquí los hombres. Porque Pablo hacía circuncisiones también. ¿Sí? ¿Se acuerda que a quién tuvo que circuncidar por cuestión de los judíos que estaban murmurando? A Timoteo, ¿no? Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo. Porque estaban murmurando de Timoteo, que era mitad judío. Habiendo leído la carta, se regocijaron por la consolación. Regocijo, porque leyeron que eran salvos. ¿Cómo? Por la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermano, debe producir en nosotros regocijo. Pero ¿cómo estaban antes con la salvación por obras? Perturbados, preocupados, angustiados, inquietos. La salvación por obras, hermano, no da paz realmente, hermano. El legalismo produce angustia, produce culpa. Solo la gracia de Dios produce paz y esperanza. Y por último, hermano, Silas se queda ahí. Sabemos que después se va en el segundo viaje misionero con ellos. Y Pablo y Bernabé continúan predicando, ¿qué? ¿Qué dice ahí en el último verso? El evangelio. El evangelio. El mismo evangelio que habían estado predicando desde el principio. El evangelio de la salvación por gracia. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.